Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando la segunda parte del capítulo 9 del libro del profeta Ezequiel, del versículo 5 al versículo 11, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Intercesión del profeta por el pueblo. Intercesión del profeta por el pueblo. Recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en la Reina Valera 60 y en la Nueva Traducción Viviente. Primero vamos a hacer la lectura en la Reina Valera 60. Dice la palabra de Dios: y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y les dijo: contaminad la casa y llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. He aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Bien, la misma porción ahora en la Nueva Traducción Viviente, versículos 5 al 11. Luego oí al Señor decir a los demás hombres: síganlo por toda la ciudad y maten a todos los que no tengan la marca en la frente. No tengan compasión, no tengan lástima de nadie. Mátenlos a todos, ancianos, jóvenes, muchachas, mujeres y niños. Sin embargo, no toquen a ninguno que tenga la marca. Comiencen aquí mismo en el templo. Entonces ellos comenzaron matando a los 70 líderes. Contaminen el templo, mandó el Señor. Llenen los atrios con cadáveres. Vayan. Entonces ellos salieron y comenzaron la masacre por toda la ciudad. Mientras mataban a la gente, yo me quedé solo. Caí con el rostro en tierra y clamé: oh Señor soberano, ¿acaso tu furia contra Jerusalén destruirá a todos los que queden en Israel? Me contestó: los pecados del pueblo de Israel y Judá son muy, pero muy grandes. La tierra está llena de homicidios, la ciudad está colmada de injusticia. Ellos dicen: el Señor no lo ve, el Señor ha abandonado esa tierra, por eso no les perdonaré la vida ni les tendré compasión. Les daré todo su merecido por lo que han hecho. Luego regresó el hombre vestido de lino que llevaba el estuche de escriba e informó: ya hice lo que me ordenaste. La intercesión del profeta por el pueblo. Dios le ordenó a los verdugos que mataran a todos los demás. La matanza debía empezar por el santuario. Los ancianos, que debieron tomar la iniciativa para mantener al pueblo fiel al Señor, serían castigados primero, ya que no habían cumplido con sus responsabilidades. Jesús hizo énfasis en esta verdad cuando dijo: a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le mandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. En el antiguo Israel, el contacto con un cadáver hacía a la persona ceremonialmente impura durante 7 días. La orden que dio Dios de contaminar el templo sin duda alguna significaba: adelante, contamínenlo. Este edificio ya no es para mí, así que de una vez por todas háganlo ceremonialmente impuro, ya que también lo está en lo espiritual. ¿Por qué?
porque la gente que lo usa me ha abandonado y está adorando a otros dioses. Ezequiel se aterrorizó, pensó que todo Israel iba a ser destruido, pero Dios le explicó que hacía únicamente lo que el pecado del pueblo merecía. El escribano vestido de lino informó que había cumplido la orden y había marcado a los creyentes como propiedad del Señor. De esa forma, aun cuando murieran en el sitio de Jerusalén, o en el camino al destierro, o si se perdían en el exilio, Dios los reconocería como suyos. No se perderían para siempre, como iba a ocurrir con la mayoría de sus compatriotas. Aun cuando Ezequiel se encontraba en la lejana Babilonia, a 1700 kilómetros de distancia, su corazón se debió abatir al escuchar en la visión que el hombre vestido de lino le anunciaba a su Dios: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Ezequiel supo que la terrible matanza de los ciudadanos de Israel era ahora un hecho consumado. Hay ocasiones que el juicio moral es más importante que la justicia ceremonial. En el Antiguo Testamento, los hombres se tornaban ceremonialmente inmundos cuando tocaban un cuerpo muerto. A la inversa, un culpable podía estar seguro si se refugiaba en un lugar santo. Sin embargo, en el momento del juicio de Dios, sus siervos reciben la orden: contaminad la casa a fin de que prevalezca la justicia. Según esta profecía, Dios está dispuesto a mostrar misericordia siempre que sea posible. Hay momentos, tales como el que aquí se describe, en que el pueblo de Dios está exento del sufrimiento y también disfruta de redención. Otras veces, su pueblo tiene solamente redención y tienen que soportar el sufrimiento lo mismo que los injustos. A Dios le corresponde decidir si han de examinarse el sufrimiento o sufrir en forma limitada por el bien de otros. Al justo le corresponde ser agradecido por la redención, sea que se vea eximido o no de los momentos que prueban el alma. El cristiano que ha dado una respuesta plena a la voluntad de Dios y que ve a lo lejos no exige recibir sus llamados justos merecimientos en esta vida. Sufre con Cristo para poder ser glorificado en un día resplandeciente que ha de venir. En el versículo 9 está claro que la falta de fe era el gran pecado de Israel. Han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Son estas instrucciones a los 7 hombres lo que vemos aquí. Dios había dicho que pusiera una señal en la frente a los hombres, a aquellos que estarían exentos de las abominaciones aquellos que estarían exentos del juicio de Dios, que no habían caído en abominaciones ni en pecado. Por esto, aquel hombre llevaba el estuche de escribano. La marca en la frente de los buenos tendría la finalidad de preservarlos de la destrucción que había de ser enviada sobre la ciudad. Esto nos recuerda a la destrucción de los egipcios en tiempo de Moisés, cuando fueron salvos los israelitas, que ponían sangre sobre los postes de la puerta y el dintel. Nos recuerda también las instrucciones que fueron dadas a los 4 ángeles que tenían los 4 vientos de la tierra, que habían de dañar la tierra y el mar, que no lo hicieran hasta que fuesen sellados los siervos de Dios en sus frentes. Apocalipsis 7, versículo 1 al 3. Probablemente Juan pensaba en este pasaje de Ezequiel cuando escribió estas palabras. Las otras instrucciones fueron dadas a los 6 hombres que tenían en sus manos las armas. Tenían que pasar por la ciudad y herir a todos los habitantes sin distinción de edad, sexo o estado social, dando muerte a todos menos los que tenían en su frente la señal que había de poner el escriba. Los 6 hombres empezaron enseguida a ejecutar la orden de Jehová, que fue
contaminad la casa, y henchid los atrios de muertos. La casa a la que se refiere aquí es el templo de Jehová. Podríamos sorprendernos que se diera tal mandamiento, sin embargo, el templo ya estaba contaminado por las abominaciones que se practicaban allí, y la presencia de muertos en sus sagrados recintos no lo contaminaría más de lo que ya estaba. Además, en la ejecución de la justicia no se detenía la mano del verdugo, aún en los santos atrios, como la ejecución de Joab por orden de Salomón lo demuestra. Así que hicieron de acuerdo con el mandamiento de Jehová, empezando con los ancianos a quienes el profeta había visto rindiendo culto idólatra en el templo. Sin embargo, hay una intercesión del profeta. Al ver el profeta Ezequiel la destrucción que se iba a llevar a cabo, le viene el temor de que ésta pueda significar el fin del remanente del pueblo. Así que clama a Dios diciendo: ¿has de destruir todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Y Dios contesta, da una contestación al profeta. Jehová no respondió directamente a la pregunta, ni hizo referencia a la suerte final del pueblo o de la existencia posible de un resto. De esto supo el profeta en otra ocasión, y él mismo anunció al pueblo la certidumbre de que la destrucción de la ciudad dejaría un remanente que volvería a su tierra. Más bien Jehová hizo recordar grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangres. Hay un informe finalmente en el versículo 11 del varón vestido de lienzos. Al dejar de hablar Jehová, volvió el varón vestido de lino a dar informe sobre la ejecución de la palabra de Dios. He hecho conforme a todo lo que me mandaste. He completado esta tarea. Así, los que eran justos y cuyos corazones se entristecían por el pecado de la nación y que habían recibido la señal de protección serían librados, pero irremisiblemente morirán los impíos que habían rechazado a Dios y practicado las abominaciones y que no habían recibido la señal protectora. El destino de cada persona estaba determinado por su mismo carácter. Este relato define a los que salvarán a través de la orden dada al hombre vestido de lino. Se describe la orden que se da a los verdugos y cuál sería la forma de que aquellos serían salvos. La orden que se da es doble y cada una de ellas tiene una condición. Comienza con una palabra hebrea que se debe traducir como herid o golpead. Sin embargo, se puede traducir como matad. La condición es que no deben tener ni mostrar misericordia. En el capítulo 8, versículo 18, Dios mismo dijo que no iba a mostrar esa conducta. Ellos, sus siervos, deben seguir su indicación. La segunda orden es matad, y en este caso aclara a quienes habían de exterminar. Agrupa a los habitantes en tres grandes grupos o bloques: los ancianos, jóvenes y madres con niños, es decir, sin distinción de sexo, edad o representación social. La condición que tenían es que no debían acercarse a los que tenían la marca. Era la única distinción que se podía hacer. Termina esta orden diciendo que deben comenzar por el santuario. El templo, lugar tradicional de refugio, ya no es sitio sagrado porque ellos lo habían profanado con sus sacrilegios. El profeta describe los resultados y las consecuencias del castigo. Estos versículos combinan el relato o narración con mandato. Esta obediencia a lo último que se les había dicho comenzaron con los ancianos que estaban delante del templo. El verbo hebreo se traduce comenzar, halal. Tiene más de un sentido. Significa también corromper, de manera que anticipa lo que va a decir el versículo siguiente. No es posible establecer una conexión directa entre el grupo mencionado aquí y en el capítulo 8, versículo 11. Lo posible es que el profeta use una frase amplia que puede abarcar a los distintos grupos del capítulo anterior, también del capítulo 8, versículos 3 al 6.
Después del relato del castigo, se inserta una orden confirmando lo que habían hecho. El versículo 7 contiene un mandato muy fuerte. La palabra que se traduce contaminad tiene dos características. Gramaticalmente se encuentra en forma imperativo, pero de una de las raíces más fuertes. Es decir, se trata de una expresión que muestra la mayor fuerza posible en su lengua. La segunda es que se refiere a un aspecto ritual. Ellos habían contaminado la casa de Dios. Él iba a terminar de contaminar con sus propios cuerpos. Como hemos visto, el versículo termina con un relato donde confirma que además de lo que habían hecho en el templo, continuaron su tarea en toda la ciudad. Frente al espectáculo vemos al profeta reaccionando, intercediendo, y vemos también la respuesta de Dios. Como hemos mencionado, aquí podemos ver la actividad intercesora del profeta. La pregunta que debemos hacernos es, ¿qué lo mueve? Ha sido testigo del pecado del pueblo de tal manera que comprendía las razones de Dios. Sin embargo, clama por su pueblo, como lo habían hecho Abraham, como lo había hecho Moisés. Cuando él dice que se quedaba solo, es posible que se esté refiriendo al sentimiento de aislamiento que los siervos de Dios pueden tener en su lucha con el pecado. Otro ejemplo es el de Elías, quien ante la pregunta de Dios responde, solo yo he quedado. En estas circunstancias pregunta si va a destruir todo el remanente de Israel. La expresión remanente, Sheirit, hace referencia a lo que queda. La pregunta del profeta parece implicar que él creía que el futuro del pueblo de Dios estaba en Jerusalén, y esto es así porque de hecho una serie de desastres muestra que la continuidad del pueblo de la alianza parecía limitada a la población de Jerusalén. Recordemos que de acuerdo con el segundo libro de Reyes, capítulo 15, versículo 29, había sido llevada cautiva la población de Transjordania, a lo que sigue segundo libro de Reyes, capítulo 17, con los integrantes del reino del norte, y pocos años antes Nabucodonosor había deportado a parte de la población de la misma ciudad. De manera que al derramar su ira podía llegar al fin el pueblo de Dios. La respuesta de Dios parece contestar positivamente a la pregunta anterior. Las razones se encuentran en el versículo 9 y como razones del castigo menciona varios pecados. En un sentido estricto, aquí se señalan los crímenes sociales y religiosos que había cometido el pueblo. No debe sorprendernos lo que Dios ha resuelto aquí. No debe sorprendernos la forma en que ellos han actuado. Ezequiel clama. Los profetas de Dios tenían tierno corazón hacia las personas a quienes tenían que predicar condenación y juicio. Habla como quien ha escapado de la destrucción por las justas, atribuyéndola a la bondad de Dios, no a sus merecimientos. Bien pudo Ezequiel tener estos pensamientos, pero no lo que se desprende del texto directamente, sino la compasión a su pueblo. Dios niega en esta ocasión a Ezequiel lo que pide. El Señor estaba deseoso de mostrar misericordia, tanto como el profeta anhelase o pudiese anhelar, y aún más, pues ese es su carácter. Pero el caso actual es de tal naturaleza que no admite el ejercicio de la misericordia sin dañar gravemente la justicia. Los pecadores se excusan con el mismo principio ateo con el que se halagaban a sí mismos en sus prácticas idolátricas. Ha abandonado Jehová la tierra y de ningún modo ve Jehová. Como si dijesen, a nosotros nos pertenece hacer lo que mejor nos parezca, pues Dios no se entremeterá en nuestros negocios. Así que hagamos lo que hagamos, Él no lo ve. ¿Y cómo podrán esperar beneficiarse de la misericordia de Dios los que de esta manera desafían su justicia? El documento de protección para preservar la vida de los que hacían duelo por Sión está definido por las palabras del varón vestido de lino cuando da su informe. Dio cuenta de lo que había hecho. Había hallado a todos los que se lamentaban en secreto por los pecados del país y clamaban
contra ellos y los había marcado en la frente. Así este tema nos recuerda la misericordia al arrepentido. El perdón de Dios siempre requiere arrepentimiento de parte del pecador. Era así en tiempos pasados y lo sigue siendo hoy en día. En esta visión de Ezequiel de Jerusalén, Jehová da una orden a los ejecutores. El resto de los que no estaban con esta marca serían aniquilados. La justificación para este aniquilamiento era que los pecados de los inicuos, sed de sangre y perversidad, la idolatría, era grande en sobremanera. Por el contrario, los ciudadanos que demostraban una profunda preocupación por la santidad recibirían misericordia. Esta visión trae a la memoria el juicio de Egipto, la visión en Apocalipsis. Pero es interesante notar que la señal a la que alude Ezequiel es la letra hebrea Tau. Como hemos dicho, equivale a una T, pero se escribía como una X y solía usarse como firma. Los cristianos primitivos apuntaban a las similitudes entre la señal de Ezequiel y el signo de la cruz. Ambos indicaban la misericordia de Dios y la redención de pecadores. El juicio previsto en la visión de Ezequiel aplica a las personas de hoy en día. Manifiesta que Dios expresa misericordia, pero siempre busca el arrepentimiento. Aquellos que lo resisten y siguen cometiendo pecado pueden esperar su ira, pero los que gimen y claman por sus propios pecados y los de otros conocerán su consuelo y perdón. Es el gran tema del Evangelio, es el gran tema que se repite a lo largo de la palabra de Dios. Los líderes espirituales de Israel promovieron en forma flagrante sus creencias idólatras y el pueblo abandonó a Dios y lo siguió. Los líderes espirituales son especialmente responsables ante Dios porque se les ha encomendado la tarea de enseñar la verdad. Cuando pervierten la misma, pueden apartar a un sinnúmero de personas de Dios e incluso originar la caída de una nación. Por lo tanto, no es de sorprenderse que cuando Dios comenzó a juzgar a la nación, comenzó en el templo y siguió hacia afuera. Qué triste que el templo, el único lugar donde no se debía dejar de enseñar la verdad, se enseñaba la mentira. Aquel lugar que podía ser refugio incluso para el pecador, no estaría hoy exento de la ira de Dios. El pueblo dijo que el Señor se había marchado y no podía ver su pecado. La gente tiene muchas explicaciones convenientes para facilitar su pecado. No importa, todo el mundo lo hace, nadie lo sabrá, nadie se dará cuenta. Estas son las excusas para el pecado. Buscar explicaciones racionales para el pecado hace que sea más fácil cometerlo, pero no convence ni cancela el castigo de Dios. Esta matanza era terrible y empezaba por el santuario para que todos vean y sepan que el Señor odia el pecado en forma máxima en los que están más cerca de Él. El que fue nombrado para proteger informa el asunto. Cristo es fiel al cometido que se le ha encargado. Le manda su Padre asegurar la vida eterna del remanente escogido. Y Él proclama que a los que se le fueron dados, ninguno de ellos se perdió. Si los demás perecen y nosotros somos salvados, debemos atribuir la diferencia por completo a la misericordia de nuestro Dios, porque nosotros también merecimos la ira. Sigamos aún hoy pidiendo el favor de los demás, pero el Señor no hace injusticia, sino muestra misericordia. Él solo recompensa los caminos del hombre y da retribución a las decisiones que éstos han hecho. Así, todo este pasaje nos demuestra
en sentido estricto, los crímenes sociales y religiosos que había cometido el pueblo. Estos pueden ser sintetizados a través del análisis de algunas expresiones del mismo. Lo primero que se puede notar es la extensión e intensidad, literalmente grande en extremo. Esta iniquidad, esta perversión, se trata de una expresión muy amplia. Lo segundo que se menciona es que los hechos de sangre han llenado la tierra. Se trata de la violencia que viene acompañada de la injusticia. En tercer lugar, la ciudad está llena de injusticias. El término que se traduce como injusticia se puede traducir mejor como justicia pervertida. Finalmente, y a modo de conclusión, porque el pueblo aceptó falsas teologías, Dios cita sus propias palabras. Jehová ha abandonado la tierra para mostrarle a su siervo cuál era el pensamiento que ellos habían expresado. Dios no perdonará ni tendrá misericordia. Haré recaer su conducta sobre ellos, es decir, recibirán las consecuencias naturales de lo que han cometido. Todo esto será una expresión final de lo que Dios ha ordenado a aquellos hombres. El profeta describe los resultados, las consecuencias del castigo. Estos habían comenzado por el templo. Aquí no es posible saber si se trata solamente de estos 25 hombres que estaban en el templo, pero lo que sí es cierto, que los cuerpos de aquellos hombres serían amontonados sobre el atrio. Ahí estarían ellos, todos haciendo impuro ahora el templo. Los líderes espirituales corruptos han practicado la idolatría e inmoralidad en el templo mismo. El juicio comenzaría por ellos, porque habían llevado por el mal camino a la nación. Estos contaminarían. El profeta aún clamaría. El siervo de Dios siempre lamenta la destrucción que el pueblo acarrea por su rebelión. Cuidemos estas tres razones que da Dios para esta ira: su maldad, su violencia y su perversidad. El pueblo y especialmente los gobernantes ricos eligieron voluntariamente creer que Dios no veía ni se preocupaba por las injusticias que hacían y se sucedían en Jerusalén. Pero Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios que está atento, es un Dios que todo lo observa. No cometamos los mismos errores que estos hombres. No digamos Jehová no ve, Jehová no lo observa, Jehová ha abandonado el mundo. Porque Dios observa todo, ve todo y conoce todas las cosas, e incluso examina el corazón del hombre. Tengamos esto en cuenta, y si tenemos algo para confesar, hagámoslo hoy, y sigamos intercediendo por aquellos que están lejos de la palabra de Dios y de su luz. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias te damos en este día, Señor, que nos has permitido despertar, tomar tu palabra, ser animados y exhortados por ella. Gracias, Padre bendito, porque siempre tu misericordia, Señor, se muestra aún sobre aquellos que están lejos de ti. Permite que aquellos, Señor, que se debaten entre la oscuridad, entre las tinieblas, Señor, y buscar tu camino, resueltamente hoy dirijan sus pasos a tu luz admirable. Padre, perdona también nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados. Exhórtanos, Señor, y anímanos a confesar nuestras iniquidades, Señor, y podamos nosotros tener la paz que solamente está
contenida en ti y en tu palabra. Señor, gracias por lo que haces. Señor, gracias porque en todo tiempo tu amor, Señor, nos inunda y podemos sentirla a cada instante. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu amor inagotable. Y porque en todo y en todas las cosas, Señor, tus caminos son más excelentes. Gracias, Señor, de todo lo rogamos y pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.